Vamos a ver cómo pasa de la tormenta a la calma. Observemos el texto. Todavía estamos en el 24. Dice, y él levantándose, me encanta esta frase que viene después porque es idéntica en los 3 evangelios. Dice, en los 3 evangelios, en Mateo 8, Marcos 4 y Lucas 8, dice que él, hablando de Jesús, reprendió al viento y a las olas embravecidas. Imagínense eso. Jesús reprendió la naturaleza. ¿Alguna vez has reprendido tú la naturaleza? Dirán que estoy loco, ¿verdad? ¿Te imaginas? Incluso Marcos 4 dice, no solo que reprendió al viento y al mar, sino Marcos dice lo que le dijo. En Marcos 4, creo que es el 41, Jesús le dijo, ¡calla! ¡Enmudece! Dice nuestras Biblias. O sea, Jesús le dijo al viento y al mar, a las olas, ¡calla! Y la palabra enmudecer en griego significa ponte bozal. ¿A quién le pones bozales tú? A los perros, a las bestias, a las fieras rabiosas, furiosas, ¿no es cierto? Aquí Jesús está comparando la naturaleza con una fiera. Hermanos, nos encanta la naturaleza. ¿Cuánto les gusta ver paisajes y eso? A mí me gusta mucho ir a los parques nacionales y ver los paisajes y sacar fotos. Me gusta eso, a mí me gusta ese tipo de vacaciones, me gustan, ver paisajes. Pero la naturaleza es salvaje. Todavía recuerdo aquella vez que yo estaba, ven que tengo el don de quitar el insomnio. ¿Es el Mateito? ¿Quién está roncando? ¿Alguien ahí? La ciudad Tecomán, Colima, México, es playa. Estábamos ahí cuando vino el huracán, hermanos. ¿Hubieran visto, alguna vez ha estado usted en un lugar donde golpea un huracán? Yo sí. Es una cosa de no creerse. Las palmeras se doblan, hermanos, hasta el suelo de la fuerza del viento. Si sales a donde está, ese viento lleva agua, es lluvia que pega como agujas. Si te asomas, es tan fuerte la velocidad del viento que el agua que llevas es como si te dieran latigazos de un cable. Sientes como si te pegaran con una pistola de agua a presión. Arrastra los carros, levanta los techos, inunda las calles como ríos. Es el huracán. ¿Qué decir de los tsunamis? Muchos recuerdan lo que pasó una Navidad allá en Indonesia. Un tsunami que mató miles y miles de personas con el poder del agua que barrió todo. Los terremotos, ¿qué has decir de eso? Alicia Rebollo, una excompañera del seminario de El Salvador, quedó sepultada bajo los escombros de un terremoto que golpeó su ciudad hace muchos años y sobrevivió. Saúl era pastor de una iglesia en una aldea de Centroamérica y fue testigo de cómo muchos de los miembros de su iglesia murieron sepultados por una luz de lodo cuando después de unas grandes tormentas una montaña se deslavó y aplastó toda esa comunidad. Él sobrevivió. Los huracanes golpean desde el mar, los tornados golpean desde el cielo, la tierra. Una tarde como a las 2, después de que habíamos comido, salimos a caminar al pasto que había en un patio enfrente de la casa donde vivíamos Lilia y yo. Era un día extraño porque estaba nublado, pero se sentía caliente al mismo tiempo. Salimos ella y yo a caminar un poco antes de irnos a trabajar y empecé a oír la lluvia caer sobre los techos de las casas. Así que extendí mi mano mientras caminábamos, pero descubrí que no era agua, era ceniza del volcán de Pacaya, que acababa de hacer erupción y el viento había soplado hacia el norte. La ciudad de Guatemala fue cubierta con esas nubes, no era agua, era ceniza y todo se pintó de negro. El volcán, el tornado, los terremotos, los torbellinos.
los ríos caudalosos, las avalanchas de nieve. Hermanos, es preciosa la naturaleza, pero también es peligrosa. Es intimidante, es mortífera. Las desgracias naturales matan tanta gente como las guerras cada año. Ahora, una gran preocupación para toda la humanidad es el cambio climático. O que un astro del cielo venga y se estrelle contra la tierra y nos borra. O que una llamarada del sol, una mancha solar, nos alcance y nos calcine. ¿Sí? Ese es el universo. ¿Saben qué es lo maravilloso y lo sorprendente? Que Jesús, con una orden, lo sometió. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Cualquiera diría, no, pues una coincidencia que se calmó aquello cuando Jesús dijo, calla, enmudece. ¿Coincidencia? Imagínense cómo estaba aquella barca para allá y para acá, y de pronto Jesús se para, y los discípulos seguro que cuando hablaban, el agua se les metía por la boca. Querían respirar y se les metía el agua porque el viento soplaba huracanado por todos lados, y nada más alcanzan a ver que Jesús dice, calla, ponte bozal. Y la barca ¡pua!, cae en el agua tranquila y no hay viento. Eso es una locura, hermanos. Y aquí pasa algo extraño. Del terror que ellos tienen por la tormenta, entran a la calma. Pero ahora les va a entrar un nuevo terror. ¿Cuál es ese nuevo terror? Versículo 25. Ya nos acercamos al final de la historia. El versículo 25 extrañamente dice, y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban, ¿cómo estaban? Atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este en que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Y en esta última parte de la historia vemos cómo de la calma se mueven al asombro, se mueven a la sorpresa. Primeramente, se nos revela en esta última parte de la historia cuál era el problema más grande. El problema más grande no era la tormenta. Porque si el problema más grande hubiera sido la tormenta, entonces Jesús ya la calmó, pues ya se acabó la historia. ¿Pero ya se acabó la historia? No. Inmediatamente cuando se calma la tempestad, Jesús voltea y ¿a quién se dirige? ¿A quién? A los discípulos. Y entonces Jesús voltea con los discípulos, imagínate que tú eres uno de ellos. Voltea con los discípulos y le dice, es que ustedes son humanos, muchachos. Pues yo los entiendo, no se preocupen. Pregunto, ¿los consoló? ¿Les mostró simpatía, cariño, empatía? Les hizo una reprensión y firme reprensión. ¿Verdad? No les tuvo consideración, no les dijo, ay, es que pues no es su culpa que sople el viento. Nada, no tuvo compasión de ellos. Fue duro y directo. ¿Dónde está la fe? Con esto Jesús nos dice cuál era el principal problema. El principal problema no era la tempestad. Él nos dice que esa tempestad tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? La fe de ellos era eso y reprobaron. No hubo para ellos consideración. Les hacía un reproche directo, le dice, de hecho si ustedes hubieran visto los pasajes paralelos se habrían dado cuenta que uno dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Como Jesús diciendo, es una vergüenza. ¿Dónde está la fe? Jesús está indignado porque ellos no confiaron, no demostraron confianza en Dios. No creyeron que Dios sigue siendo bueno, sigue siendo misericordioso, que Dios está en control, que Dios no se ha olvidado de ellos, que sí le importan a Dios, que Dios es soberano. No.
Jesús reprocha la fe de ellos. Y esto es una lección difícil para nosotros de procesar, porque vivimos en la era de la psicología, donde hay que siempre hacer sentir bien a las personas, tener consideración de sus sentimientos. Aquí Jesús les reprocha su falta de fe, lo cual a nosotros nos indica que la incredulidad es disgusto para Dios, especialmente cuando ya nos ha mostrado su presencia poderosa. La incredulidad le desagrada a Dios. Y si algunos de ustedes todavía están batallando con la incredulidad, después de que Dios ha demostrado su poder y su fidelidad, deberíamos arrepentirnos, porque eso es desagradable delante de Él. Dice, ¿por qué dudaron? Pero también aquí Jesús nos revela cuál es uno de los más mortíferos venenos en contra de la fe cristiana. No sé si lo notaron. Es el miedo, es el temor. Es el temor. ¿Qué es lo que más temes tú? Cuando yo era chico, lo que más le temía era a las capulinas. Si no saben qué son las capulinas, pues son las Black Widows. Que aquí, ¿verdad? Una vez cuando vivíamos con Esther y con Adrián, me salió una capulina y me caminó por la mano, ¿no? Ya me andaba. No, espérense. Ese año que pasó, ya estábamos acostados en nuestra cama. Lilia y yo oramos, y cuando yo me cobijé, la cobija que tenía era blanca, una capulina caminando en la cobija, hermanos. Pero ¿cómo es posible? ¿Por dónde se meten? Dije yo. Y ya no podía dormir, como soy bien machote. ¿A qué le temes tú? ¿A las víboras? ¿A ponerme viejo? ¿A la pobreza? ¿A qué le temes tú? Ten cuidado con tus temores. Tus temores pueden matar tu fe. Cuidado con el miedo. Entonces, dice que cuando Jesús les reprocha eso, ellos se atemorizaron. De hecho, el pasaje de Marcos dice que se llenaron de temor. Así que ahora ellos tienen un temor más grande. Y el temor no es la tormenta. Ahora tienen un temor nuevo, un más grande temor. ¿Cuál es el temor? Se los voy a ilustrar primero. Imagínate que un amigo te llama y te dice, oye, necesito un favor, ¿podrías llevarme un paquete allá a tal domicilio? Yo estoy ocupado y no lo puedo llevar. Oh, sí, cómo no, con gusto. Entonces vas con tu carro, llegas ahí al domicilio de tu contacto, abre la cajuela y te mete ese cajonón que apenas cabe ahí en la cajuela. Y te vas. Y ya vas al domicilio, ves el domicilio, qué sé yo, es Livermore, que unos laboratorios de quién sabe qué, pues tú vas. Y te vas allí, llegas a ese lugar y empiezas a ver que hay muchas cámaras y hay soldados y todo, y dices, qué extraño. Pero tú entras y luego te pregunta un guardia en la entrada, ¿cómo se llama usted? No, pues yo me llamo Antonio. Ah, sí, aquí está, iba a traer un paquete. Ok, lo pasan. Y ya empiezas a ver que esto está muy sospechoso. Estaciónese por ahí, y luego sale mucha gente y vestidos como astronautas. Dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Y llegan y hágase para allá, entonces así como, ¿qué pasó? Y abren la cajuela y sacan una caja así, pero bien despacito. La cajota que tú agarras, esa la sacan bien despacito. Y luego dices, pues ¿qué es? Te entra la duda, ¿no? ¿Qué se trata? Y dicen, es que ahí trae la ojiva nuclear de una bomba capaz de destruir el planeta. Dices, no, ¿sí? ¿Qué? Dices, ¿qué? ¿Cómo te sientes cuando descubres eso? Que ahí traías en tu carrito, en tu carcancha, un poder capaz de destruir el mundo. Pero no sabías. Y de pronto dices, ¿pero en qué me metí? Y entonces te entra el temor, ¿verdad? Escenario número 2. Te metes de Uber. Porque estás orando por un trabajo, pero no eres de los como los que dice que le piden a Dios trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿verdad? Encuentras trabajo. Y agarras de Uber
Entonces andas ya y te pide ahí un cliente que lo levantes y vas por el cliente, se sube el pasajero allá atrás, lo miras por el espejo, es el de la foto, sí. ¿Para dónde va? Para allá. Y lo llevas y lo dejas ahí en su destino, se baja, ya, te paga o te da su propina y todo. Ok, ya. Terminas tu turno, te vas a tu casa, prendes la televisión, estás viendo las noticias y de pronto ves la foto del tipo, el que estaba en el carro. Y tú dices, yo lo conozco, es el de la mañana o el de hace rato. Y empiezan a decir, pues acabamos aquí de recibir la visita del fulano, personaje X, y dan su nombre y dicen, acabamos de descubrir que este hombre tiene poderes sobrenaturales para crear planetas y para destruirlos también. Y tú dices, no. Y tenga cuidado, y luego empieza a hacer demostraciones ahí, destruyendo cosas, y te entra un escalofrío por la espalda y dices, ay, nenita. ¿Ves cómo cuando te das cuenta de que has estado cerca de un gran poder y te entra la conciencia, te entra el miedo? Aquí van estos discípulos que han estado caminando con Jesús, bromeando con Jesús al lado de Jesús, comiendo con Jesús, oyendo las enseñanzas de Jesús, viendo cómo otros le faltan el respeto a Jesús en su cara, sus enemigos. Y luego se suben a un barco con Jesús y se les queda dormido, pero ellos no entienden quién es este hombre. En los evangelios dice, en este último versículo, que ellos fueron llenos de temor y se preguntaban unos a otros, ¿quién es este hombre? El texto griego literalmente dice, ¿qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este? Ya me los puedo imaginar cuando la lancha está sacudida y de pronto ¡calla, enmudece! ¡Fuas! ¡Pum! Cae todo aquello, quedan todos zarandeados. Dicen, ¿qué pasó? Y luego Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Y a ellos les entra el terror, dicen, y voltean y se empiezan a ver unos a otros y dicen, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese es Jesús, hermanos. Ese es Jesús. El que doma este salvaje universo. Ese es Jesús. Nuestro Señor, en quien hemos creído, a quien seguimos. Y que muchas veces tratamos de manera irreverente, insolente, irrespetuosa. Porque no entendemos quién es Él. Pero a través de estas historias, Él nos las dejó para que cada día, en medio de las circunstancias tan intimidantes que nos hacen sentir literalmente que estamos muriendo, después de eso descubramos que Él es Dios, que Jesús es Dios y que Él es soberano y que nuestro Padre nos ama todavía, y aunque no entendemos por qué permite cosas, sí le importamos, pero tenemos que tener fe y confianza en Él. Así que mi conclusión de esta historia es enfatizar claramente que la tormenta tuvo la intención de probar la fe de los discípulos. ¿Y crees que tú eres especial para no ser puesto a prueba? Serás puesto a prueba. La Escritura dice en 1 de Pedro 1 que la fe es muchísimo más valiosa que el oro, pero como el oro se prueba con fuego. Y que debe ser depurada nuestra fe. Es importante para Dios. Y es a través de las pruebas que la fe se perfecciona. Hoy Jesús ya resucitó. Ya está glorificado. Jesús ya no duerme físicamente. ¿Entienden eso? Nuestro Dios no duerme. Cuando estamos en tempestad y parece que Dios está dormido y distante, no es porque duerme. Es porque es soberano.
Porque sus planes y su entendimiento rebasan los nuestros. Porque yo no soy el centro del universo, es Él. Él tiene un plan eterno y lo va a llevar a su término. Y nosotros encajamos en su plan, no Él encaja en el nuestro. Y lo hace con maestría y lo hace con amor. Así que cuando tú estés en una tormenta la próxima vez, aprende de tus hermanos los discípulos y clama a Jesús. Despierta a Jesús, pero no porque está dormido. Despierta su compasión. Dile, Señor, me siento así. Señor, te necesito. Señor, si tú no me ayudas, estoy acabado. Estoy sola. Señor. Pero no le faltes al respeto. Solo cuéntale cómo te sientes. Y reafirma tu confianza en Dios. Y espera en Él. Miren, si los discípulos hubieran confiado en Dios, imagínate esto. Si alguien supiera, no digo creyera, si alguien supiera que para cualquier problema que Dios permita en su vida, Dios le garantizaría los recursos necesarios para hacerle frente y la salida para soportarlo, te aseguro que no se preocuparía. Vuelvo a repetir. Si alguien supiera que Dios le garantiza los recursos que va a necesitar cuando enfrente alguna prueba, algún problema, y la salida para soportarlo, si supiera eso, que Dios se lo garantiza, no se preocuparía, confiaría en Dios. ¿Y saben cuál es la noticia? Eso mismo es. La Biblia dice en 1 Corintios 10 que Dios no permite una prueba que supere la capacidad humana. Jesús dijo en 2 Corintios 12:9 a Pablo, le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesucristo prometió que siempre va a haber gracia por débiles que sintamos. Siempre va a haber recurso para enfrentar la prueba. Porque mi poder, dijo Jesús, se perfecciona en la debilidad. Yo pongo la debilidad y Él pone el poder. Y nos lo da por su gracia. Dios siempre nos dará los recursos necesarios para enfrentar venga lo que venga. Nunca va a permitir una prueba que supere nuestra capacidad humana. Y además Él prometió en 1 Corintios 10:13 que nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Eso lo prometió Dios. Y solo los que lo creen no se preocupan. Por eso, cuidado con el temor, porque puede matar eso. Quizás entre nosotros hay personas, oyen un mensaje como este y dicen, no, pues está bueno, entretenido. No se confundan. Todo esto se resume, Jesús es Dios. Jesús 100% hombre, se duerme. Jesús es Dios, calma al universo salvaje. Jesús de Nazaret. Tienes que convertirte a Jesús, tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar en Dios a través de Jesús. Jesús fue enviado a nosotros para que hagamos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos hemos convertido a Cristo y lo seguimos. Oremos. Padre, es fácil hablar de estas cosas, es difícil practicarlas. Yo solo te pido que ayudes a los que están sufriendo ahorita en medio de una tormenta y su fe se debilita. Fortalece nuestra fe. Jesús es grande, es poderoso. Padre, gracias por Jesús. Y aquellos que no se han convertido, que cruzan las tempestades solos, porque Jesús no está en su barca, a usted yo le digo, reciba a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, invite a Cristo que sea su Salvador, su Señor, por la fe. Quite su confianza en otros, póngala solo en Jesucristo. Él sabe lo que hace. Padre Celestial, doy gracias y pido que tú derrames tus más ricas bendiciones sobre los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, estamos despedidos.